Que estamos en temas jurídicos, pues qué mejor que darle la bienvenida a nuestro experto en análisis jurídico, el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús, buenos días, bienvenido. Buenos días público. Y pues bueno, hoy vamos a abordar un tema que es de mucho interés, sobre todo para las personas que no son pocos o no somos pocos, que ya estamos en una edad donde comenzamos a arañar no solamente la senectud, sino también la posibilidad de obtener, de retirarnos de nuestra vida laboral y obtener un ingreso fijo de parte de normalmente es el Seguro Social, o hay otras opciones de recibirlo, puede ser el propio gobierno. Hablamos de la pensión o la jubilación. Vamos a saber a través de Jesús cuál es la diferencia entre uno y otro, cuándo se da una, cuándo se da otra, la diferencia entre el sector público y privado, los años que se debe de trabajar para jubilarse o pensionarse, excepto ser político con suerte o bien palanca y con 5 años recibir una superpensión por edad avanzada y no sé qué, aunque tenga 40 años. Pero bueno, Jesús, pues adelante con el tema. Sí, Oscar, buenos días. Principalmente respecto al tema, lo que es la pensión y la jubilación, que la gente comúnmente utiliza para tratar de decir lo mismo, pero hay una gran diferencia en esto. La pensión es un término general y la jubilación es un término específico, en el sentido de que la pensión puede ser obtenida no necesariamente por una relación laboral, sino la pensión es una prestación de la relación laboral derivada a los beneficiarios, pero no precisamente porque se hayan ellos cumplido el término de trabajo. Es decir, la pensión la pueden recibir las viudas, los descendientes, por orfandad, las personas incapacitadas. Entonces hablamos de que esa figura de pensión es una figura que se deriva de la prestación laboral a los beneficiarios del propio trabajador. Por lo contrario, la jubilación es el ciclo de trabajo que cumple el trabajador para poder finiquitar su relación laboral. Es decir, si el trabajador aspira a una pensión, tiene que cumplir los requisitos que la ley exige para poder considerarse beneficiado con esa pensión. Pero la pensión por jubilación es atendiendo al ciclo laboral que ha cumplido, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los requisitos que la ley marca. En ese sentido, ahí la diferencia es esa. La pensión es la prestación que se le otorga a las viudas, por decir algo, a las viudas, a los de orfandad, a los descendentes, a los incapacitados, personas que tienen un beneficio por parte del trabajador, pero que ellos se les concede esa pensión por las obligaciones que tiene el propio trabajador, no en sí por la relación laboral que puedan existir. Y la jubilación es una pensión que se deriva precisamente por el ciclo laboral. Cuando se termina implica el pago de una prestación de una permanente, ¿no? Hasta, de por vida. Entonces, tratándose de ese tipo de situaciones, pues la pensión y la jubilación son cosas distintas, ¿no? La jubilación es para que se retire el trabajador después de cumplir su ciclo, y la pensión es la obligación que paga el trabajador en relación a sus beneficiarios, de acuerdo al concepto por el cual se les va a proporcionar. El beneficiario de una pensión no necesariamente debió aportar algo en su vida para obtenerla, pero el trabajador siempre aporta. Es correcto. Por ejemplo, si el trabajador fallece y tenía una relación laboral de la que se haya derivado la prestación, pues la viuda tendrá derecho de recibir la pensión derivada de las relaciones laborales. Entonces, igual los hijos que quedaron sin padre pueden tener el derecho de recibir esa pensión. Las personas incapacitadas que nunca van a poder valer por sí mismas tienen ese derecho, pero no hay una relación laboral entre una empresa y el pensionado. En la jubilación sí hay una relación laboral, y esa se concluye con el pago de la pensión por jubilación. La jubilación, ¿hay algún parámetro que marque la ley de que diga que debe ser suficiente para una vida digna o algo así? Sí,
desde luego, hay requisitos en la ley para poder fijar estas pensiones. Tratándose de la relación laboral que pueda existir tanto en el sector público como en el privado, pues son cuestiones que generan diferentes reglas. Tratándose de los trabajadores al servicio del Estado, de los tres poderes de la Unión, que implica ser trabajador de una de estas instancias, o en los tres órganos de gobierno, implica que las reglas sean establecidas por la Ley de Servicio Civil. Para los trabajadores comunes que de alguna manera prestan servicios para alguna empresa, se regula a través de la Ley del Seguro Social. Entonces son dos cosas diferentes en el sentido del beneficio que van a adquirir a través del tiempo trabajado. Los trabajadores del Estado tienen derecho a una pensión de acuerdo a una tabla que la Ley de Servicio Civil establece, y hablamos de que esta puede aspirarse a esa pensión, no necesariamente por llegar a la edad que la ley exige para esa pensión, sino por años de servicio. Por decir algo, la tabla entre los varones, después de 30 años de servicio, tienen derecho al 100% de una pensión alimenticia, o de una pensión derivada de la relación laboral. Y así, si ha trabajado 29 años de servicio, tendría derecho al 95% de su salario. Si trabajó 28 años, al 90%. Si trabajó 27 años, al 85%. Si trabajó 26 años, al 80%. Y así por cada año se va reduciendo un 5% de su salario al que puede aspirar, y no necesariamente por cumplir la edad, sino por cumplir los años de servicio que considera la Ley de Servicio Civil para los trabajadores del Estado. Y eso es por cuanto a los varones, y por cuanto a las mujeres, ellas se pueden jubilar a los 28 años de servicio. Ya habíamos mencionado que los hombres a los 30, las mujeres a los 28, para aspirar al 100% de su salario. En base a la tabla, de 27 años de servicio tendrán derecho al 95%, con 26 años de servicio al 90%, con 25 años de servicio al 85%, y así aspirando al 50% podría iniciarse con los 18 años de servicio, que le permiten aspirar al 50%. Entonces esa tabla permite establecer que el trabajador destinado al servicio público pueda tener derecho a una pensión por años de servicio independientemente de la edad, que es lo que comúnmente ha sucedido en relación a los conflictos políticos que se han notado en razón de las pensiones que incluso se han llamado doradas, ¿no? Hay gente que no tiene una edad avanzada, pero tiene años de servicio a las que se les concede una pensión. Bueno, en el caso de las pensiones doradas, concretamente fue que para acreditar los supuestos años de servicio utilizaron documentación falsísima, emitida casi siempre por el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, donde acreditaban un tiempo de servicio que en realidad no tenían, o que no correspondía, porque ellos habían dicho en otras documentos de que habían estado al mismo tiempo en empresas privadas que requerían de trabajo de tiempo completo. Claro. Pero por ejemplo, estamos hablando de que si alguien entra al servicio público a los 20 años, podría jubilarse a los 50 con el 100% de su salario, cual que tuviera, en el cargo que tuviera en ese tiempo, cuando la ley del del Seguro Social allí es diferente. Allí por lo menos correcto. No puede uno jubilarse a menos de tener 60 años. Sí, y hablamos de la jubilación, lo que comentabas es el vivo ejemplo en el sentido de que la edad no es relevante en tratándose de servicio público, puesto que se pueden jubilar a los 38 años y empezaron a trabajar a los 20 y tener 18 años de servicio, pueden aspirar al 50% del salario. Ahí esos límites son distintos a los que el Seguro Social establece. Entonces es el ejemplo precisamente en el que se puede concentrar que hay pensiones que sin importar la edad puedan ser pagadas, ¿no? Por lo contrario, en el Seguro Social sí existe un límite de edad que son los 60 años para aspirar al 80% de su salario, y a los 65 al 100% del salario, pero tiene otras reglas basadas a las cotizaciones de las semanas laboradas, para poder establecer, de acuerdo a un promedio de salario, en los 250 semanas
previas a la terminación de la jubilación para hacer el promedio de cuánto es lo que generó de ingresos y ahí establece otro tipo de reglas, es decir, para los trabajadores de servicio privado tendrán que sujetarse a las reglas del Seguro Social, que implica que se pueda aspirar a una pensión a la edad de los 60 años, al 80% o a los 65 al 100%, pero deben cumplir reglas muy específicas tratándose de las cotizaciones que deben de realizarse y de los años de servicio previos a la propia jubilación. Ahí es algo muy importante porque la ley del Seguro Social ha tenido reformas e inclusive en esas cotizaciones se han reflejado en mayor y menor grado de acuerdo a la ley aplicable y al trabajador. Es decir, en la ley del 73, del 1993 establece que deben de ser, puedes jubilarte con 500 cotizaciones semanales. Y por lo contrario, la ley del 97 establece 1000 cotizaciones. Entonces, esa es una tabla que debe ser utilizada para poder determinar cuánto es lo que debieron haber cotizado para poderse jubilar. Además está el factor de que el monto de la jubilación depende de lo que se aportó en la cotización. O sea, si gana alguien 1,000 pesos, pero su cotización es de 500, o sea, lo registran en el Seguro Social como de 500, cuando termine no va a recibir su salario, sino es correcto, que va a recibir, o sea, son las variables. Es el promedio que la ley establece para poder determinar el monto de su salario o de la pensión. También debemos observar un candado que existe en relación a los 40 salarios mínimos mensuales, de los cuales no puede ser inferior la pensión. Es decir, la pensión superior. Es inferior, no puede ser inferior a 40 días de salario mínimo mensual. Entonces eso pone un tope que permite que la pensión no pueda ser mínima, sino establece que de acuerdo al porcentaje del salario que deba percibir, pues la pensión se parta a partir de ese límite, ¿no? Entonces, ahí sí hay reglas muy específicas que para la gente que pretende retirarse, pues tendría que asistir a una asesoría o buscar las alternativas, porque no siempre es una garantía el hecho de estar cotizando, tener el derecho a una pensión. La interrupción en las relaciones laborales también implica que pudiera poner en riesgo el derecho a percibir una pensión. Inclusive hay modalidades nuevas que permiten que la gente actualmente pague la seguridad social y con esto garantizar una pensión, pero siempre cumpliendo las reglas, ¿no? Hay ejemplos como personas que han simulado trabajar para un familiar y a veces el Seguro Social es muy estricto en la investigación y puede hacer causa de cancelación de la propia pensión, inclusive habiéndola ya dado. Entonces ahí sí debe haber una estricta conducta en relación a la relación que se tiene para acreditar las semanas cotizadas y las reglas del Seguro Social. En el servicio público, pues los años de servicio se establecen de acuerdo a la relación laboral prestada, pero independientemente de la edad, se abocan a los años de servicio, desde el 50% que puede percibir un varón de 20 años de trabajo, a los 50% que puede recibir una mujer después de los 18 años de trabajo, hasta los 30 que podría aspirar al 100% de su salario. Entonces, muchos de los trabajadores que están al servicio público aspiran a pensiones que sin haber cumplido el tiempo completo de servicio pueden tener un derecho para poder reclamarlo, ¿no? De ahí vienen otras reglas como son el monto de esa pensión derivado de los salarios que tuvieron en los últimos años de servicio, tanto en el seguro como en el servicio público. Hablabas del tema de antigüedad también. Esa antigüedad es útil para finiquitar la relación laboral, puesto que también es importante a su vez para cotizar o para determinar el monto de las pensiones que deba de generarse por el tiempo de años de servicio. Por decir algo, por ejemplo, una antigüedad en una relación de índole particular, si el trabajador quiere hacerla valer, pero su retiro es voluntario, la ley exige el requisito de que hayan transcurrido 15 años de servicio. Si en esos 15 años de servicio el trabajador los cumplió ininterrumpidamente, pues tiene derecho
a que se le pague la prima de antigüedad, y pues aún renunciando o aún retirándose voluntariamente tendría ese derecho, pero es ese requisito específico cuando pretende renunciarse. Por lo contrario, cuando hay una separación de la relación laboral de manera justificada, el patrón tendrá la obligación de pagarla, inclusive en partes proporcionales. Si es un despido, por ejemplo, y existe un procedimiento de por medio, el trabajador, si demuestra que ese despido fue injustificado, tendrá que respetarse el pago de la antigüedad, aún siendo 1 año, 2 años, 3 años, y no haya cumplido los requisitos de los 15 años. La Ley Federal del Trabajo establece para la antigüedad que deben pagarse 12 días por año, pero a razón de 2 salarios mínimos. Si el salario del trabajador rebasa los 2 salarios mínimos, no se le podrá pagar más de esos 2 salarios. Entonces, esa antigüedad se limita a los 2 salarios mínimos. En relación de las pretensiones y liquidaciones, es importante conocer ese hecho. Pero para las cuestiones de pensiones o jubilaciones, pues son los años cumplidos en relación al tiempo de servicio, que puede ser incluso interrumpido. O sea, es decir, para el trabajador de servicio público o servicio particular, si dejó de trabajar por alguna temporada y reanudó su trabajo posteriormente, se cuenta la antigüedad de momento a momento y no por el tiempo que no trabajó. En ese sentido, en el Seguro Social será en razón de las semanas cotizadas, y es importante la antigüedad para determinar el monto de la pensión, la cantidad de esta o incluso el salario está inmiscuido en ello. Y si todo se da bien, se retira alguien, logra esa prestación. Y pues independientemente de la edad de que lo haga, o ya sea porque no le alcance o porque tiene la vitalidad, puede seguir trabajando de manera asalariada con un patrón después del que se retiró. Sí, desde luego podrá seguir trabajando, solamente que el ingreso de su salario posterior a la jubilación no va a alterar es decir, si las personas aún cuentan con la energía para seguir realizando alguna actividad, independientemente de cuál sea esta, puede realizarla sin ningún problema, pero la pensión que se haya conseguido a razón de la relación laboral anterior, pues no podrá ser alterada, quedará en los mismos términos. No afecta o beneficia el hecho de cotizar o de generar una nueva relación laboral, ¿no? ¿Pero no le perjudica al jubilado? No, el perjuicio es cuando las personas tienen derecho por la actividad laboral a en 2 trabajos, a 2 pensiones, pero estas no podrán otorgarse, sino es que tendrá que escoger una. Entonces, actualmente la pensión que se concede solamente es una. Si tuviera el derecho por una segunda pensión a través de una actividad diferente, no se pueden sumar. Uh-huh. Y pues bueno, cuando hay controversias para reclamar esta prestación, ¿a dónde hay que acudir? Actualmente los tribunales laborales fueron sumados al Poder Judicial, y existen los tribunales laborales a través de estas instancias. Desde luego también hay otras como la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Los propios tribunales tienen instancias conciliadoras previas, actualmente de acuerdo a la Constitución establece y las reformas, a que se usen antes de un procedimiento judicial, lo que nos lleva a que la gente que tenga alguna controversia, dificultad en relación a sus relaciones laborales, podrá acudir a través de un abogado al Poder Judicial y hacer uso de esas instancias conciliadoras, o inclusive si no pudiera solventar el pago de un abogado, está la Procuraduría de Defensa del Trabajo, que también permite ese tipo de conciliaciones. Y esto es en cuanto a un trabajador regido por el apartado A de la Ley Federal del Trabajo, o sea, en la iniciativa privada. Ambos, sí, tratándose de las obligaciones laborales. Ambos tienen el derecho de poder acudir a una instancia judicial o administrativa, dependiendo sea el caso, porque por ejemplo el procedimiento contencioso administrativo también sirve para establecer el monto de los salarios que pudiera percibir por la relación laboral que ha existido en el servicio público, que se entiende que el servicio público no es una instancia de lucro y que implican actos de autoridad que pueden ser ventilados en los tribunales administrativos. Pues es interesante, pero la conclusión a la que llego es de que no es un asunto cualquiera, es un asunto que se debe de tomar muy en serio desde muchos años antes de llegar al momento ya
de poder disfrutar de esta prestación y se requiere de asesoría profesional. Es correcto, la verdad es de que muchas de las personas que han dedicado su vida en el trabajo, pues llegará un momento en el que se tengan que jubilar, y la jubilación no siempre garantiza el pago de una pensión. También depende mucho del tipo de relaciones laborales que haya generado para poder determinar si existe o se puede aspirar a una pensión por la jubilación. Entonces, sí es importante pues el ciclo de vida de las personas tendrá que concluir en diferentes partes de las diferentes etapas de su vida, y entre ellas la laboral, y el conocer las reglas que se imponen para poder aspirar a una pensión, pues sí es importante. Es muy extenso el tema, por el escaso tiempo que tenemos, pues trato de dar una información genérica, pero sí es importante que cada caso en concreto se analice, porque no es la misma situación para todos los trabajadores, ¿no? Sí, verdad que es como una enfermedad, cada situación es específica. Así es. La gente puede aportar ahora en el sistema de las Afores, puede aportar para incrementar su pensión. Está la opción que decías, la opción 40, que opción 40. Del Seguro Social, a nivel de gobierno. Ahora está el conflicto de que como ya se excede el monto de las pensiones que se pagan, ya no hay recursos, entonces los gobiernos tratan de impedir que la gente se jubile, van retrasando, hay que recurrir a los amparos, incluso las instituciones, el mismo Poder Judicial entró en conflicto con el Congreso para no pagar las pensiones de sus trabajadores que fueron otorgadas. Es todo una situación muy seria, sí, llegar a esta etapa de la vida. Sí, la opción 40 permite establecer que las personas, pues sin necesidad de estar trabajando, puedan pagar las cotizaciones al Seguro Social y sean estas contabilizadas al momento de su retiro. Entonces, es como considerar que seas tu propio patrón. Anteriormente, pues tenías que ser trabajador dado de alta por una empresa o una relación laboral con un patrón, y en la actualidad no, esa figura permite pues que las personas puedan aportar directamente las cotizaciones para poder ser consideradas al momento de su jubilación. Entonces hay más opciones, pero como lo señalabas, deben de ser consideradas de manera particular, porque no todas son aplicables para todos los casos. Así es, Jesús, pues muchísimas gracias por tu aportación de hoy. Gracias, muy amable público, gracias.